vamos a disfrutar este día. Hemos bajado las cortinas primero, luego las vamos a subir para establecer esta entrevista que es como un modelo pedagógico que lo vamos a utilizar al final del semestre también con ustedes, trabajando con los autores que tenemos. Y esperamos servir para ese modelo, en mi caso sobre todo, en el caso de María Luz Albuja, que es la invitada especial, así como de Alex Schleicher. O sea, realmente tiene mucha experiencia. María Luz Albuja, ya vamos a leer la pequeña biografía de ella, pero antes de iniciar con todo esto, les teníamos una pequeña, es como una premier, ¿no? Una pequeña, a ver, ¿cómo podemos decirlo? Un extracto. Es un extracto de un documental que dura 61 minutos. Hoy solo vamos a pasar los primeros 5 minutos porque es un documental que no se ha estrenado aún. Es un documental sobre Paul Puma, el autor, el poeta. Es un documental que yo vengo pensando y soñando desde hace años y que hace casi 2 años empezamos a grabar. Yo me inventé un guión para hacer el retrato de Paul Puma. Siempre quise hacer un documental sobre el poeta más performático de la escena, y él tampoco lo ha visto. Él va a ver el próximo lunes, va a ver el documental completo por primera vez, y hoy ustedes van a poder ver 5 minutos. Él no, él se va a tapar los ojos. Sería coherente, ¿no? Entonces es como una presentación y un homenaje pues a un amigo muy querido y a una autora al que admiro muchísimo, ¿no? Vamos a comenzar por Paul Puma. Por favor, Paul, si nos ayuda. Veo gacelas silentes que se acercan a mí. No es una imagen poética. Él se para justo frente a esa construcción que ya no existe. Piensa en el solar y piensa en esa araña, la música que no conoce, bajo la órbita y el pulular de sus entrañas libérrimas, acariciando el fuego insondable que penetra la luz desde su soplido hacia la médula de metal que elevará su trompeta entendida bajo los puntos cardinales de esa telaraña que lo mira silenciosa, rayada, rayadismo refractal, cocina de los días, cuando la araña, agotada, cierra sus múltiples ojos. Al niño que juega no le importa ser un pusilánime. Por eso recoge las piedras y las cierra entre sí para que nadie le meta un gol a su destino. Nadie se percatará de los milímetros o centímetros que ha ganado. Sudoroso, feliz, mirando al cielo
y su calidad de absoluto, pensando en el agua mineral que se ganará a las 3 o 4 o 5 de la mañana. Bettina. Negra. Inicio, insert, enter. Control más alt más suprimir. Ripaj. Enter. Escape. Escape. Control más control. B. Este libro se llama B2 y fue publicado por Cascahuesos Editores en Arequipa en el año 2016, premio Universidad Central del Ecuador. No sé cómo ha pasado tanto tiempo. El ser humano es un instante. Como dice mi mejor amigo, mamá dice que nací pesando 11 libras. Cuenta que era inmenso y que luchó por una semana para darme a luz. Quizá yo no quería salir de su vientre a este mundo o a la casa de mi abuela paterna, porque en ese lugar había violencia doméstica. Y luego de varios intentos mi madre pudo al fin romper con mi padre para irse a vivir con mis abuelos y mis tíos en la Tola Baja, por la calle Valparaíso, en la que recuerdo vagamente a mi abuela Esther Palomeque. Ahí sí se me va. Podemos subir las cortinas ahora. Las cortinas. Bastaría con que el correo en el que envió cartas y fotografías a mi madre se extraviara. Bastaría con que se cayera el avión que me debe llevar dentro de poco a mi ciudad, para que junto conmigo desaparezcan los diarios, los poemas, las fotografías, sus negativos y toda evidencia de mi existencia terrena. Permanecería en la memoria de quienes me quieren, mientras no les diera un infarto cerebral como le ocurrió a mi abuelo, que olvidó el sabor de la naranjilla, su propio nombre y hasta el rostro de mi abuelo. María Luz Ambuja Vallas, nacida en 1972 en esta ciudad de Quito, Ecuador, es graduada en estudios de la cultura y literatura hispanoamericana. Es una de las voces más frescas de la literatura ecuatoriana que tenemos en este momento y ha publicado varios libros de poesía y 2 novelas. Entre estos libros de poesía tenemos Las naranjas y el mar, Llevo de la luna un rayo,
Paisaje de sal, La pendiente imposible y Detrás de la brisa. En 2008 fue galardonada con el premio de proyectos literarios, premio que le otorgó el Ministerio de la Cultura del Ecuador. Asimismo, después, en el 2012, obtuvo una mención honorífica del premio César Dávila Andrade en la categoría Poesía. En el 2017, la Academia Hispanoamericana de Buenas Letras le otorgó el premio Damaso Alonso en la categoría Creación Literaria. Y en el 2017, asimismo, también fue premiada, pero ahora con sus libros en cuanto a novelas. Tuvo 2 premios, 2017 y 2019, llamados Darío Guevara Mayorga. Su obra ha sido parcialmente traducida ya actualmente a varios idiomas y actualmente colabora con la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Cabe recalcar que estuve verificando y revisando bastante de su biografía y hace 7 meses aproximadamente acaba de presentar un libro y publicarlo en la editorial Renacimiento en España. Felicidades y bienvenidos. Claro, para que se nos escuche aquí adentro muy bien. Bueno, buenas tardes con todas, con todos. Muchas gracias por esa presentación tan generosa. Mi nombre, como ya saben, es María Luz Albuja. Primero quería felicitarle a Alex por ese trabajo audiovisual tan espectacular, con una calidad de video y unas imágenes loquísimas, que creo que todos nos quedamos ya picados de ver videos sobre Paul, sobre su poética y su persona, ¿no? Y rapidísimo solo les cuento que este programa llamado El Espejo de Tinta es un espacio que yo había creado en la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Pero bueno, por circunstancias lo hemos traído hoy acá y después ya podremos ver si se lo sigue haciendo y hablaremos de muchas ideas. Entonces, yo no soy la invitada especial hoy. El invitado especial es Paul. Yo soy solo hoy una anfitriona que va a conversar con el poeta para que nos acerquemos. Ustedes ya son sus alumnos y alumnas, pero también es bonito conversar de lo que está detrás del proceso creativo de alguien, que no es lo que vemos siempre en el aula y no siempre en el libro tampoco, sino conversar directamente. No voy a leer la biografía de Paul porque yo me imagino que ustedes ya lo conocen, saben que ha publicado en muchísimos géneros, en poesía, que tiene teatro, o sea, dramaturgia, que tiene obras de ensayo, que tiene novelas, que tiene cuentos, y en muchos de ellos ha obtenido también reconocimientos importantes. Por ejemplo, ha obtenido el premio Joaquín Gallegos Lara al mejor libro publicado en narrativa, también ganó el premio Aurelio Espinosa Poli en poesía con Guamán Poma de Ayala, ¿correcto? También tiene el premio de la Universidad Central y algunos otros. Pero bueno, la poesía no se trata de premios, la poesía se trata de vida. Entonces, Paul, qué lindo que estemos acá. No sé si quieres decir algo para comenzar a conversar. Bueno, primero agradecer por este espacio, que es realmente es todo un gusto, un honor, un privilegio estar en esta universidad, en la Universidad Central del Ecuador, compartir con estos chicos que son mis estudiantes y de los que yo aprendo mucho, más bien es al revés, siempre con la mayor humildad y el mayor cariño y el afecto para todos ustedes. Y sobre todo, qué bueno tener esta oportunidad de conversar contigo, María Luz. Yo te admiro mucho, yo sé cuánto tú has bregado en esto de la literatura aquí. Eres uno de los puntales femeninos a nivel de la poesía ecuatoriana. Y también el placer de tener aquí a Alex, que es mi gran hermano, ¿no? Después de haber hecho esa tremenda introducción. Entonces me siento tan contento. Conversemos, ¿no? Sobre lo que tú quieras decir. ¿Sí? Vamos ahí. Bueno, yo quería ir haciendo un poquito un recorrido desde tus inicios literarios, pero siempre pensando en lo que estaba dentro de ti. Entonces estaba justo revisando tu bibliografía, que es además extensa, ¿no? Ustedes ya deben saber que son un montón de libros. No es fácil ser tan prolífico y además tan plural. Pero bueno, estaba pensando en los versos animales, ¿no es cierto? Que fue un poema largo, tu primer libro publicado, que es un poema largo que experimenta con el lenguaje y que incluye ya en su poesía estos matices teatrales, onomatopeicos, incluso es una poesía bastante narrativa a ratos, que es algo que en el siglo XX comenzó a pasar mucho con la poesía hispanoamericana, ¿no? Pero lo haces obviamente desde tu aporte personal.
Y claro, en este libro tratas, ¿no?, sobre esta separación del romance entre Rimbaud y Verlaine, que son dos grandes de la poesía que tuvieron este amor apasionado y que se separaron también. Y bueno, lo interesante de tu trabajo es que rompes los límites del lenguaje, llevas la poesía siempre a los límites, tratas, yo creo, de sacar el lenguaje del lenguaje, lo cual acaba siendo imposible, porque fuera del lenguaje no podemos usar el lenguaje. Entonces es un ejercicio a ratos condenado al fracaso, pero a la vez puede producir cosas muy creativas, muy rompedoras, ¿no? Tu poesía es rompedora, no es una poesía de tradición, aunque conoces y manejas la tradición. Pero yo quería saber si después de estas experimentaciones que te llevaron en estos primeros ejercicios, que ya fue un libro muy logrado, si es que esto fue lo que te abrió a ti luego la curiosidad por la dramaturgia, la curiosidad por el ensayo, por la novela, o si esto ya de todas maneras lo tenías antes, y cómo marca este primer libro tu recorrido por la escritura. Bueno, muchas gracias. Sí, hemos empezado por allí, por esa puerta primera que fue Los versos animales, en el 95, 96. En ese año se mueve, cuando yo tenía 21 años. Mi profesor era Marco Antonio Rodríguez, aquí en la Central. Yo estudié periodismo, y Marco Antonio Rodríguez me invitó a su... Voy a tratar de hacerlo anecdótico, mira. Vamos a ver si funciona. Marco Antonio Rodríguez me invitó a su taller, un taller de literatura. Yo no creía en los talleres, quería publicar desde los 17. Los 17 yo decía, ya mi libro ya casi lo tengo listo. A los 18 decía, ya lo tengo listo, ¿y ahora qué hago? Entonces es muy difícil. ¿Recuerdas tú la época del disquete, de las computadoras, de las editoriales, la Casa de la Cultura? Era un lío, realmente un lío. Siempre ha sido un lío publicar, pero antes había, y yo tenía que incluso transcribir, porque todavía usábamos la máquina de escribir. Entonces un amigo me prestó, me acuerdo, una computadora yo siempre voy por el centro histórico con mi bicicleta, siempre me muevo por allí, y tiene una casa antigua. Entonces él una vez me dijo, ¿sabes qué? Si te aguantas toda una noche en mi casa, te presto para que pases el libro. Entonces yo me fui allá, claro, él estaba con su novia, se oían a lo lejos unos ruidos extraños, pero yo seguía escribiendo, y logré transcribir. Llego a la Casa de la Cultura, me perdieron el disque, o sea, me dilataron mucho el libro. Yo sentí mucha angustia con ese libro, incluso puedo decir que hasta me enfermé. Pero fue una gran experiencia en el sentido de que, decía, cuando me invita Marco Antonio Rodríguez a su taller, yo odiaba los talleres, después los amé porque dije, te puedes encontrar con chicas muy bonitas y con libros muy bellos. Y dije, esa quizás es una de las cosas buenas de los talleres, pero luego me he dado cuenta que ya, entendiendo por ejemplo lo que hizo Donoso Pareja, y mucha gente con los talleres, tienen un sentido. Sin embargo, la escritura es un proceso absolutamente individual. Lo que ocurrió fue que Marco Antonio me tenía ahí 1, 2, 3, 4 semanas, y yo iba al taller, ¿no? Y decía, ¿qué pasará? ¿Cuándo me invitarán a leer? Leía todo el mundo, y en un momento dado yo ya estaba por retirarme, cuando Marco Antonio me dice, ven acá, me dice, Paul, me dice, el día de hoy vas a leer. Le digo, ay, qué bueno, qué cosa más grande, qué chévere. Dice, pero no vas a leer solo, dice, va a venir Cecilia Ansaldo con sus alumnos de la PUCE. No, Cecilia estaba en Grecia, había viajado a Grecia en ese tiempo, regresó a Guayaquil y vino con los alumnos de la PUCE, y vas a tener ese auditorio, ¿qué te parece? Y entonces sí, al día siguiente él me llamó, me dijo, bueno, Paul, me dijo Cecilia Ansaldo que eres una bestia. Solamente eso me dijo, que eres una bestia. Y no puedo decir más, yo agradezco mucho, estoy hablando del pasado, de todo lo que ocurrió, porque Marco Antonio fue a quien yo admiro mucho, además todavía lo quiero mucho a él como escritor, incluso aquí vemos mucha historia de mi intruso. Marco Antonio hizo que ese libro se publique, Los versos animales, del amor y la trágica separación entre Arthur Rimbaud y Paul Verlaine, los poetas malditos del siglo XIX. 2 años después, María Luz, se publicó una película que se llama Eclipse Total con Leonardo DiCaprio. Y claro, la gente iba al Cinemark, ¿no? Las chicas a ver a Leonardo DiCaprio y todo.
y hay un primer plano de la película esta, ¿no? Que se llama Vidas al Límite o Eclipse Total, donde Leonardo DiCaprio se pega un tremendo beso con un actor, ¿no? Un francés mayor, personificando a Rimbaud y Verlaine. Coincidió mucho porque ese primer libro, Los versos animales, se publicó dentro de una colección que se llamaba Los cuadernos de Rimbaud, y habían otros autores como León Sierra, por ejemplo, me acuerdo de La mariposa, luego aparecieron ellos también, es decir, fue una época muy rica cuando me decían poeta esotérico galáctico. Qué lindo. Pero bueno, ¿cómo marcó esta primera publicación esta apertura ya de un camino por lo experimental? Porque tú podrías decantar de poetas que empiezan por ahí y luego siguen escribiendo o regresan a una voz más lírica o lo que sea, pero tú nunca dejaste de experimentar y de usar la hibridación y el mestizaje de géneros, que lo cual es súper renovador también. Entonces, no sé si es que este primer ejercicio de escritura fue el que generó esto o si ya venía de antes. Esa era un poco una curiosidad mía, ¿no? Si venía de antes este deseo tuyo de viajar por los géneros, de jugar, de hacer de la literatura un descubrimiento y no una repetición. Porque no todo escritor descubre, ¿no? Y eso es lo lindo, cuando, sobre todo los poetas fundan una voz, fundan la palabra cuando escriben, pero no todos lo logran. Pero esa es la idea de la poesía, pues no es solo repetir. Entonces, tu búsqueda, ¿por qué esa búsqueda tan activa, tan curiosa? Porque noto que eres un individuo súper curioso, súper inquieto, y eso es súper necesario para ser poeta, pues toca ser como un niño, ¿no? Perfecto. Yo creo que vas en el blanco y estamos realmente por una linda senda. Mira, ahí hay un inicio muy precoz, ¿no? En cuanto a la poesía, a leer mucho, a infundirse de muchas cosas y luego a tratar de ya desde el inicio empezar a crear cosas que no había visto. Entonces yo me llevaba siempre de esa frase, ¿no? Me dejaba llevar de esa frase de Steven Spielberg que dice: yo querría ver las películas que no he hecho. Entonces yo decía, querría ver los poemas que no he hecho. Y si este man, decía yo, pudo hacer algo así, ¿por qué yo no voy a poder hacer algo que realmente, de alguna manera, sí, hay ese egoísmo que creo que es necesario, ¿no? Me satisfaga en el sentido, después ya lo vas a ir descubriendo, ¿no? Como dice Cortázar, no darse contra la página vacía, ¿no? Y lograr salir a veces de los avernos con una flor en los labios, se dice, ¿no? El propio Cortázar y muchos lo parafrasean. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Empecé a creer mucho en el laboratorio, es decir, en el laboratorio propio, un laboratorio que pueda experimentar y que tenga las dotes de laboratorio, ¿no? En el documental de Alex yo creo que vamos a poder observar muchas cosas de esto. En el sentido de cómo se dan las cuestiones originarias, ¿no? Hablaba yo de la Tola. Ayer estuve en la Tola, yo, por ejemplo, en la Valparaíso, mirando la ciudad. Es una cosa que subí en bicicleta, lo cual es todo un reto y me siento feliz de eso. Pero lo que quiero decir es que todo ese origen va a desembocar en un adolescente de 16, 17 que ya quería publicar y que a los 21 publica, ¿no? Y que en un momento dado quiere romper. Creo que la palabra romper es muy buena. Eres rompedor, decías tú. Romper en el sentido, ¿no? De trabajar sobre un texto convencional que es un libro, pero entender que la poesía tiene un montón de posibilidades allí, que es una plataforma. Y entender también que esa poesía se puede generar a partir de un laboratorio serio, ¿no? Que utilice ciertas claves. Por ejemplo, estoy pensando autenticidad, que es fundamental. Otra es la cuestión de la ancestralidad, que es algo que me atraviesa mucho, ¿no? Mucho, y que me atravesó luego de una manera contundente, ¿no? Con este Felipe Guamampoma de Ayala que mencionabas. Pero yo al mismo tiempo hay que decir que estaba trabajando, por ejemplo, en Loyal Paper Star, es decir, tiendo a ser como se ha escrito bastante. Y hay un par de amigos escritores que me dicen: Paul, ¿por qué no te dedicas ya a un solo género, tal vez? Pero mira, es decir, si te satisface, ¿no? Y tú crees y sientes que puedes dar. Entonces, en el caso de Loyal Paper Star, por ejemplo, en un texto que estaba ahí subsumido en la Casa de la Cultura,
El diagramador lo perdía cada rato, me llamaba cada semana, era una cosa tediosa, ¿no? Una pesadilla. Hago yo algo que era rarísimo, ¿no? Y muy ingenuo además. Le llamo a un funcionario de Planeta Editorial, de la editorial Planeta, y le digo, en esa época era Osvaldo Obregón, aquí, el colombiano que trabajaba aquí en Ecuador. ¿Sabes? Planeta ahora ya no está en Ecuador. Estamos en el 2025. Esto no es Black Mirror, pero estamos por ahí. El asunto es que le digo, vea señor, si es tan amable, ayúdame, quiero publicar un libro de poesía. Tengo un libro de poesía que puede servir. Hablaba de Felipe Guamán. Me dice, no, me dice, jovencito, eso vea, usted no ha leído, creo, lo que es Planeta Editorial. Es decir, solo hacemos novelas. Pero le digo, si han publicado uno que otro poema, pero dice de gente que realmente o sea, es universal, o sea, eso dice. Además, la poesía siempre se queda al final del callejón, en ese lugar vacío, esas bodegas. No se vende la poesía. Así es que eso es. Le digo, pero, y ya iba a cerrar el teléfono que teníamos antes, ¿no? Eso es el fijo de la casa, el del abuelo. Iba a cerrar y me dice, no, pero pues un ratito, me dice, ¿sabe qué? Ahorita me acabo de acordar que si usted, a ver, nosotros tenemos un convenio con la PUSE. Y si usted gana el premio, el Aurelio Espinosa Poli, le publicamos el Felipe Guamán Poma de Ayala. Entonces eso fue, cogimos el libro y ¡pum! Lo enviamos al concurso. ¿Ves? Pero ese enfoque, esa cosa que uno tiene cuando ama algo y está convencido, ¿no? De lo que hace, no dudas. Y justo aquí viene esta pregunta. Tú has experimentado con los géneros, pero ¿te consideras esencialmente poeta? Yo creo que por excelencia suelen decir, ¿no? Por excelencia, sí, por la cuestión metafórica. Mira, tú has dicho algo que es interesante e importante, me parece, para mí, sobre todo, María Luz. Y creo que es muy buena la visión que tú tienes, la perspectiva en cuanto a que yo nunca vi fronteras entre los géneros. Hay una primera obra de teatro con la que yo empecé, y que es un libro que todavía lo voy a volver a publicar tal vez, pero ya antes fue teatro y ahora quiere ser una novela. El mismo libro. A ver, el Pato Donald tiene sida o cómo elegir los instrumentos de la desesperación, así se llama. Ese libro ganó una beca en Montefiore Dolphin en Florencia y se vio y se ingresó en una base de datos y se la montó en escena, ¿no? Se la puso en escena allá en Italia. O sea, eso realmente para mí fue una cosa tremenda, porque el que monten algo que tú experimentes me pareció genial. Eso ha ocurrido últimamente, ocurrió con El Tesoro de los Shanganatis, Jonathan Simkins, con quien publicamos a doble mano, ¿no? Este libro, él lo publicó y tradujo, él es de Tampa, Florida, y tradujo El Tesoro de los Shanganatis, que además estaba guardado, porque yo lo escribí cuando escribí Felipe Guamán Poma de Ayala. Es una obra que tiene un matiz filosófico, ¿no? Sobre Rumiñahui, la cuestión de la memoria, el vacío, la laguna de la memoria. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que también se lo ha montado en Londres, Inglaterra. Esas dos cosas que me ha dado el teatro, o sea, son fundamentales. En el principio del que tú has visto, ¿no? El Pato Donald tiene sida, es una generación a partir de, digamos, es un bólido, ¿no? Es como, es un vehículo extraño, ¿no? Una cometa así, brillante, ¿no? Dentro de mi propia vida, a partir del absurdo y de la lectura que yo tengo de los absurdos, muy fuerte. Es un libro que se llama Teatro del Absurdo también, ¿no? La teoría del absurdo es un libro también que está entre el Pato Donald tiene sida y los versos animales. Yo este libro no he leído. ¿Es ensayo o es también poesía o qué es? Javier Oquendo Troncoso hizo una selección de poemas a nivel universitario, entonces ahí ganamos y es poesía. Es poesía. Mira tú. Pero el Teatro del Absurdo es, en cambio, dentro de la colección de la serie Magíster de la Andina, de donde somos, también ahí se publicó, es un estudio sobre el Teatro del Absurdo a partir de 3 obras, ¿no? De autores o dramaturgos ecuatorianos. Qué interesante. Y bueno, justamente aquí tengo una curiosidad en cuanto a lo que haces igual en poesía y en dramaturgia, porque tomas a veces personajes como, y sí, Eloy Alfaro, ¿no es cierto? Eloy Alfaro Hiperstar, Guamán Poma de Ayala, obviamente, el cronista, y además, justo el Mickey Mouse, el Pato Donald, y les das un tratamiento. Me gusta porque haces esto que se hace mucho, que empezó a hacerse en el siglo XX y que se sigue haciendo, que es quitar esta categoría de los personajes
como que, oh, el personaje histórico, o el cronista de Indias, o lo que sea, bueno, posterior, o lo que fuere, pero de pronto le das también el mismo peso al Pato Donald, a Mickey Mouse, pero es que además no es que solo uses los íconos, sino que los insertas en la cultura, pero a diversos niveles también. Y entonces, ¿cómo sabes cuándo a un personaje o a un ícono? Porque Eloy Alfaro, además de personaje, es un ícono también. Y deja de ser persona en un momento dado y se convierte en símbolo, ¿no? Y entonces, ¿cómo haces para saber si de ahí van a ser un texto o dramático, o un texto poético, o un texto narrativo? ¿Quién dictamina eso? ¿Tú crees que los mismos símbolos que escoges, los personajes que escoges, o esto es algo que tú decides? Porque muchas veces el texto se impone al autor y no al revés. Entonces, ¿cómo te ha pasado a ti esto? Yo creo que, y además que te agradezco mucho, ahora he sentido ese placer de conversar con alguien muy versado, ¿no? Y que gustó hablar con una poeta, además. Es decir, mira, yo creo que puede ilustrar muy bien esto que tú comentas, el Mickey Mouse a Gogo. ¿Por qué? Si bien el Pato Donald tiene sido cómo elegir los instrumentos de la desesperación, es una obra de teatro acerca de una obra, ¿no?, de teatro que no existe, es eso. Es un libro acerca de un libro que no existe. Mickey Mouse a Gogo no, más bien es como una suerte es como lanzar un poco, ¿no?, una caña de pescar, ¿no?, un señuelo, como el pescador, para llevarte a algo más profundo. Sí, es ciencia ficción, ¿no? Es ciencia, además es teatro de ciencia ficción. Entonces eso es ya, la ciencia ficción siempre es política. Por ejemplo, la ciencia ficción no puede hablar tonteritas sueltas, siempre es política. Perdón que te interrumpa. No, no te preocupes, está muy bien, perfecto. Político he sido siempre, me parece. Y en la escritura está allí. Entonces, ¿qué pasa con Mickey Mouse a Gogo? Hace unos 15 años, ponle tú 20, María Luz, éramos mucho más jóvenes, mucho más brillantes, quizá, no sé. Hemos ganado experiencia, ¿no? Y somos como esos vinos que se van mejorando, tal vez como el coñac, ¿no? Muchos compañeros de teatro dijeron, no, esto no es teatro, loco, esto no es teatro. ¿Qué es esto? O sea, Mickey Mouse a Gogo, o sea, ¿qué es esto? Es un monólogo de un clon que se come a otro clon, ¿no?, debajo de la tierra, una cosa así, y busca mirar las estrellas y todo eso. Tiene un carácter ecológico muy fuerte, además del texto. Muy lleno de metáforas, además muy bestiales, ¿no?, muy duras, que incluso a mí me duelen leer últimamente ya, eso, y digo, ¿cómo haces esas cosas, Paul, en ese tiempo? Me ha dado la razón ese teatro que ahora tú sabes que ahora son estallidos, son golpes poéticos, son disparos poéticos, ya. Claro, el teatro ya no existe como el teatro ya antes, no. O sea, existe, pero ha cambiado. La didascalia, la shakespeariana Está o desapareciendo. isabelina, Pero ¿no? ya... Claro, es decir, ya prácticamente las fusiones con los géneros se presentan de muchas maneras. El Mickey Mouse a Gogo te llega a algo más profundo, a algo mucho más profundo. Estoy muy feliz con esa obra porque, bueno, al final, claro, es decir, que la reconozcan también como un premio nacional, pero más que eso, es decirnos, ¿no? Y mi mujer es actriz, decirnos, mira, Paul, ella me decía, Paul, teníamos razón, nos ha ido bien al final, es decir, teníamos la razón en cuanto a que esto, si bien tiene casi es un monólogo duplicado, ¿no?, porque tenía que ver con lo genético, y si está dentro de la ciencia ficción y con la clonación, al fin se pudo ver la luz, ¿no?, de una mejor manera. Qué interesante. Bueno, y siempre vive la curiosidad cuando nace un escritor, porque no es que el escritor nace cuando empieza a escribir, sino ya mucho antes, ¿no? ¿Qué lectura tú recuerdas que te hizo sentir en tu vida en algún momento, yo quiero hacer esto, y además sé que puedo hacer algo diferente a lo que he visto? ¿Qué lectura fue? ¿Te acuerdas? Mira, yo estaba, mi mujer me conoció a mí en los buses, en el Colón Camal, así, o en el Solanda, porque vivía en el sur además, repleto de gente, ¿no?, y con el vapor adentro, lloviendo afuera, pero yo leía. Estaba metido con Artaud, Antonin Artaud, hasta el fondo, ¿no? El teatro y su doble, estaba metido con Mishima, ¿no?, Yukio Mishima, estaba metido con Ionesco, que lo amé, ¿no?, cuando leí La cantante calva, y todas las obras de Ionesco, todo Ionesco,
Beckett, ¿no? Es decir, Esperanza Godot, es decir, y las novelas de Beckett también, ¿no? Luego Eugene O'Neill, pero luego Pirandello, y luego revisar, por ejemplo, entender, por ejemplo, al mismo Albert Camus, ¿no? Y luego entender que el absurdo había venido también de Albert Jarry, por ejemplo, ¿no? El bourgeois o el bourgeois. O sea, todo eso fue para mí, es decir, yo me encontré mucho con el absurdo, casi siempre, y ahora quiero volver al absurdo. Pero hay algo que creo que es importante decir aquí, es decir, yo creo en el artista, creo en mi laboratorio, creo en esa persona que escribe, que trata de hacer algo, es muy difícil, algo diferente, ¿no? Original, ya decía, desde lo ancestral, desde la responsabilidad incluso política, o desde la convicción, ¿no? Incluso filosófica, pero hacerlo con responsabilidad, es decir, esa palabra me parece que es importante, y sobre todo, y hay algo que es fundamental aquí, hacerlo con rigor, María Luz, es decir, y con sentido. Es decir, si bien está imbuido mucho el Paul Puma del teatro del absurdo, lo importante, lo fundamental también es que haya detrás, por ejemplo, de Mickey Mouse a Gogo, que te llegue a pensar en lo que estamos pensando ahora. Es decir, me llamaba de un grupo que se montó esta obra en Bogotá, en la Escuela de Artes de Teatro de Bogotá, la montaron allá. Acá prácticamente solo hicimos un montaje también con una actriz, no a circuito cerrado, pero metimos mucha gente ahí, en la Sala Mariana de Jesús. De ahí no se volvió a montar, y me decían de afuera, me decían, Paul, mira lo que está pasando, justo lo que tú habías escrito en esta parte de Mickey Mouse a Gogo. Tiene cierto carácter profético de vez en cuando la literatura. Profética, la poesía, la poesía también, sí. Pero la poesía sobre todo, ¿no? Sí. Claro. Y bueno, yo quisiera saber si es que hay algún suceso en tu infancia o adolescencia que también te llevó a querer expresarte por escrito. Bueno, el suceso más grande que me ha ocurrido es que yo era demasiado, y esto creo que le puede ocurrir a muchos escritores, ¿no? La timidez y el silencio. El silencio fue muy fuerte en mi casa, es decir, hasta los 14 y eso, yo tenía un profesor en el colegio del Instituto Nacional Mejía Atahualpa Martínez, yo creo que quizás ya no está con nosotros, yo no he sabido más de él, y él me decía, pero tú eres Paul Puma, decía, ¿en serio tú eres Paul Puma? Después de tanto tiempo, ¿no? Porque a los 14 años de novio yo te llamaba a la pizarra y tú realmente temblabas, es decir, temblabas. Entonces, hay un punto, claro, cuando yo empiezo a los 17, 18, 19, quiero como explotar, ¿no? Entonces yo decía, quiero ser un enano, quiero ser un tragaespadas, quiero ser una bailarina, quiero ser un tragafuego, quiero ser un acróbata, quiero ser como Madonna, decía. En esa época, ahora estamos nosotros hablando de otra época, ¿no? Ahora es Dua Lipa y estamos hablando de otras cosas, pero es un poco así. Entonces, de alguna manera yo tenía que romper como ese silencio, María Luz, para empezar a despejar un poco el ser. Y qué lindo cómo la escritura a uno le puede destacar tanto que uno hasta cambia, porque claro, ¿quién podría decir que tú tenías miedo de pararte a hablar frente a la clase o a resolver un ejercicio en la pizarra? O sea, no podríamos creerlo, ¿no? Entonces, la escritura transforma completamente el cerebro, lo que es impresionante, y el cuerpo, o sea, lo transforma todo. Y eso se nota, ¿no? Y en cada obra uno sale distinto después de haber escrito una obra. Y esto me lleva también a pensar que hay obras ya saltando en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, entre tus obras más recientes está Sharapova, por ejemplo, o Mandala también. Mandala es una obra pandémica, ¿no? La escribiste durante la pandemia. Y yo tenía esta cosa de cómo te sientes hoy, a esta edad ya más madura, lo que decíamos, ¿no? Hemos madurado, hemos ido aprendiendo, ganando cierta sabiduría, ojalá. Y bueno, ¿cómo es tu relación ahora con las temáticas al momento de abordar la escritura? Y no solo las temáticas, porque la literatura no es un tema. La literatura, esto ya deben haberlo estudiado con Paul innumerables veces. La literatura ocurre en el cómo se construye algo, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu relación ahora con él? Porque claro, vemos que, claro, en la pandemia hiciste un texto, pero quisiera saber cómo te relacionaste ya con la escritura desde la madurez, ¿no? Igual con Sharapova, o sea, ¿qué pasa en este nuevo Paul que ya no tiene miedo, que es además muy performático, que es un tipo que se siente además ya
no voy a decir confiado de su oficio, porque siempre hay inseguridad y hay dudas y hay miedo, cada vez. Pero, ¿cómo se siente ese Paul ahora frente al texto, frente a la página en blanco y frente a algo que quiere abordar para crear un mundo? Sí, yo no sé si te pasa, pero mira, ahora, por ejemplo, en este tiempo yo más bien lo que estoy haciendo es rescatando libros que estaban a punto de terminarse, recuperándolos. Es decir, esto de la página en blanco nunca me pasó a mí, ¿no? Siempre es demasiada información, María Luz, más bien el tiempo es el que hace falta, ¿no? Para escribir. Pero lo que te digo es que, por ejemplo, tú has tocado el libro Mandala, lo publicamos con Bolivian Publishing Digital, algo así, que es un libro con Jessica Freudenthal, con ella estuvimos en Alemania en 1900, bueno, finales de los 90, y allí, hay una deconstrucción un poco de esta ciudad. Me parece que era importante darle a esta ciudad un lugar en mi vida, ¿no? Sobre todo entendiendo que somos sobrevivientes de esa pandemia. Es decir, cuando todo el mundo estaba bien metido adentro, yo cometí el favor de hacerme a mí mismo, de comprarme una bicicleta eléctrica. Esa bicicleta eléctrica la tengo desde antes del 2019. Y con esa bicicleta eléctrica me di vueltas por toda la ciudad, me metía, tomaba fotos de hojitas machacadas encima de algo, ¿no? Y tomaba foto y encima volvía a machacar. Hacía un poco como las instalaciones que hace Alex, ¿no? Que yo admiro mucho, los collages. Últimamente estuvimos en esa exposición y tratar de armar una suerte de pequeña biografía, ¿no? De lo que podría ser la ciudad de uno mismo a partir de este mandala, ¿no? Y Sharapova, la Sharapova es un biopic a nivel de un poema. Es decir, tú sabes, todos los poemas que yo he hecho son largos. En algún momento estaba pensando ya en trabajar poesía breve, pero me sedujo mucho el hecho, ¿no? Me sedució mucho el hecho de la enfermedad a partir de lo literario. O sea, en Sharapova a ella le hacen un control antidoping y le encuentran una mujer tan guapa y además que tenía una marca de chocolates a nivel mundial con su nombre, su apellido, María Sharapova, que en un momento dado, ¿no? Con una diabetes, por eso es eliminada de los circuitos de tenísticos. Entonces me pareció que era bien interesante esto, ¿no? Entender eso a partir de un poema en donde podíamos trabajar una biografía de esta mujer, tan lejana a uno, pero ahí construyo yo una teoría filosófica a partir de la alienación. Estaba aterrizando por República Dominicana y veo los techos de aluminio de las casas, todo muy pobre, ¿no? La miseria, ¿no? Misma, pero tú ves antenitas, es decir, esas casas tienen telecable, ¿no? Y puedes asistir a un torneo, ¿no? A un circuito, un open, un abierto de tenis, pero por cable, aunque no tengas que comer. Eso me llamó muchísimo también la atención. Las cosas que pasan ahora son contradictorias, inentendibles, realmente. Bueno, ahora yo tengo una curiosidad, esto es así por pura, cuando uno lee, porque uno ante todo es lector, ¿no? Más allá de que escriba o no escriba, uno necesita nutrirse siempre. Y no sé si conoces pues esta obra de Han Kang, del actual premio Nobel, La vegetariana, que todo el mundo ha estado leyendo y tal, pero tiene este segundo capítulo que se llama La mancha mongólica. Y bueno, tú tienes un libro de cuentos que se titula La mancha mongólica. Y claro, en nuestro contexto latinoamericano, la mancha mongólica significa muchas cosas y no siempre necesariamente tiene una connotación, entre comillas, positiva, porque también tiene una cuestión ahí a veces de temas raciales que se han negado, porque nuestra sociedad está llena de complejos, ¿no? Y de cuestiones que nos atraviesan. Ahora yo no sé, obviamente ya nos vas a contar, esa era mi pregunta, pero en cambio yo noto en el libro de Han Kang, claro, La mancha mongólica le aporta un elemento erótico brutal, ¿no? Y en tus cuentos también hay elemento erótico. Y claro, esta escritora coreana, claro, cuenta esta historia de cómo el cuñado pierde la cabeza fantaseando en su cuñada, porque todavía tiene la mancha mongólica, a pesar de que ha crecido, no se le va, y él fantasea cómo le va a dibujar, cómo le va a pintar alrededor de la mancha mongólica, cómo la va a tocar, en fin. Entonces yo quisiera saber
en tu libro se publicó antes, o sea, no tiene nada que ver, pero igual, no importa, así tuviera que ver, porque la literatura siempre está conectada, uno dialoga con otros autores, pero ¿qué te llevó a llamarlo La Mancha Mongólica? ¿Cuál fue tu búsqueda? Y cuéntanos un poco eso, porque me parece súper interesante. Bien, no, pero hay algo que es importante que tú has mencionado, es decir, fue antes. Claro. Y esto es importante porque María Luz, estamos en un contexto como el ecuatoriano donde no se reconocen influencias, no se reconocen, y ahora, digamos, en las últimas noticias que tenemos de ciertos escritores amigos, ¿no? Estoy, por ejemplo, pensando en Agustín Huambo, por ejemplo, Víctor Rimos, bueno, y en otros escritores, no quiero decir, son muy buenos amigos, además creo que están escribiendo muy bien. Lo que te puedo decir es que sí es importante pensar en los que están detrás, en quienes nos han influido, en quienes nos han llenado, ¿no? Y quienes nos ayudan a escribir también. Pero en este caso, ahí sí, lo de Han Kang es muy interesante, me ha gustado mucho, es una surcoreana, yo creo que fuera de serie, y me parece que está muy bien dado el Nobel. Es rarísimo además que le hayan dado una edad tan temprana, ¿no? Entonces, sí, me parece que sí, es muy joven. Pero lo que te puedo decir de La Mancha Mongólica es que este libro quiso ser un vínculo entre lo que es, ¿no? Discapacidad y erotismo. Esto me planteé primerito, es decir, me dije, ¿qué pasaría si le pongo una escena, un escenario, y les pongo a hacer el amor a una mujer, por ejemplo, que tiene una pierna biónica, ¿no? Y un hombre invidente? O sea, esa parte me pareció importante, es decir, debe ser algo así como el sexo en la vejez, debe ser algo así como, no sé, pero esto me cautivó en el sentido de que es otra forma de amar, ¿no? Y es necesaria. Están esos parámetros del amor ideal que va con la estética y con la juventud y la belleza, que es el estereotipo, ¿no? Del amor sexual occidental que se muestra. Entonces, si tú ves la portada de La Mancha Mongólica que hicimos en Cascahués, en Surnumérica, ¿no? Y que yo he sufrido tanto con José Córdoba, que es un gran editor, pero que se demora tanto en publicar él, Dios mío, que te genera ansiedad. Este libro, esa Mancha Mongólica, esa va con la portada de una, ella es una modelo con vitiligo, ¿no? Con vitiligo, que además ahora se sabe, ¿no? No sé si alguien se cayó ahí atrás, ¿qué pasa? Hay modelos y hay pasarelas ya para personas que tienen, por ejemplo, que no tienen ciertos miembros del cuerpo, que tienen ciertas discapacidades, es decir, me parece que es importante que pueda aportar mucho la discapacidad y el erotismo. Exacto. Listos, ¿no? A partir de cuentos breves, pero que para mí el resultado muy difícil es porque única y primera vez tal vez que he hecho cuento, tratadas de cuento. Y a mí me parece bien interesante que tanto lo de Han Kang, que obviamente lo mencionamos después, no importa eso ahorita, pero en tu texto ambos tienen que ver con el erotismo, ¿no? Desde maneras absolutamente distintas, pero La Mancha Mongólica, o sea, el título me llamó mucho la atención. ¿Por qué escogiste ese título para este conjunto de cuentos? Y ahora, mira, o sea, es decir, nosotros hay una suerte de prejuicio, ¿no? En el sentido de que nosotros venimos de los mongoles. Claro, lo que te decía hace un rato, que no se considera a veces. Y déjame ver, tú La Mancha Mongólica, mira, en cierta parte, ¿no? En cierto lugar y todo, pero yo creo que está bien en el sentido de que se vuelve algo poético. En uno de los fragmentos, porque está numerado, más bien alfabetizado, es por el alfabeto que se manejan los fragmentos. Aquí hay uno de los fragmentos donde una mujer que tiene muchas dificultades, ¿no? A nivel de su piel, se mira la mancha, ¿no? Frente al espejo. Entonces, esta mujer incluso tiene problema con la cuestión de la luz, no le puede dar mucho sol porque le va a causar una alergia de esas a lo bestia que le puede matar incluso. Eso solo se ve en películas como los otros de Alejandro Amenábar, ¿no? Pero también podemos pensar en que eso puede contribuir a generar una forma de pensamiento que nos lleve otra vez a la idea que te decía, es decir, enfermedad y literatura. ¿Qué escritor, ¿no? ¿Qué escritor está libre de eso? Yo creo que muy difícilmente podemos pensar en alguien
Mira lo de Kafka, ¿no? Es decir, muere totalmente pensando en que no escribió nada bueno, ¿no? Y además él mismo, ¿no? Con sus dificultades. Y me parece que hay enfermedades que se pueden recoger a partir incluso de la psiquiatría en ciertos escritores, no solo como él. Pensemos en Lugones, en Macedonio Fernández, pensemos en Alejandra Pizarnik, pensemos, por ejemplo, en este escritor, a ver, por ejemplo, en Palacio, por ejemplo, en nuestro gran escritor de todos los tiempos, ¿no? Del mundo mundial, como diría Esteban Mayorga, ¿no? O sea, es grande, realmente. Y en el que tú quieras, es decir, Borges, piensa en todos y piensa en sus dificultades físicas y vas a encontrar, ¿no? Mira, Artaud, por ejemplo, ¿no? Es decir, la infancia, hasta un momento dado de la infancia, ¿no? Lucidez. Luego viene la locura, ¿no? Y luego otra vez la lucidez, la locura, la lucidez se alterna, pero lo bueno es que tenemos el ensayo, ¿no? El teatro su doble, que es como que en un momento dado él estuvo en su mundo, ¿no? O subsumido en la locura, en aquello que desconocemos quizá, y luego vino y nos mostró esa belleza, ¿no? Del libro, donde ese ensayo, donde apunta al espíritu del espectador a partir de los gestos, por ejemplo. Claro, y siempre es interesante lo que decías, no solamente es la enfermedad física, pero también está la parte mental, o emocional, ¿no? Emocional, claro, y que a veces se quedan, bueno, no, en la literatura siempre han estado como motivos, ¿no? Importantes en la historia de la literatura, pero siguen siendo un misterio para los seres humanos, siguen siendo un misterio, no sabemos a qué esfera pertenece eso, pero es bien interesante cómo en tu obra has abarcado tantas distintas temáticas, y nuevamente no se trata del tema, pero con tan distintos tratamientos de esas temáticas, ¿no? Y aquí viene otra pregunta que además tal vez a tus alumnos les parezca interesante esta pregunta, ¿no? Y es que porque tú vas siendo profesor ya mucho tiempo, ¿no? Como docente, ¿sientes que tu proceso creativo ha sido alimentado también por tu relación con los estudiantes y por tu relación con la docencia? Sí, yo creo que de muchas maneras, siempre de muchas maneras, ¿no? Es decir, que ahí uno se está nutriendo todo el tiempo, y a ustedes también como docentes les pasará, es decir, nos renuevan todo el tiempo los jóvenes, ¿no? Y ahora, por ejemplo, estoy trabajando un texto que es absolutamente fuera de mí, ¿no? Y más bien está en jóvenes como en Misha, ¿no? Que hay un libro que se llama Misha mío, que es muy... es un joven de 17 años que está en le digo, rascacielos enano de Quito, ¿no? Está frente a una piscina y está chupando ahí con las Venus pintarrajeadas de aluminio, ¿no? Ya está pensando en su mujer, en esa mujer grande a la que quiso. Entonces es como empezar a trabajar también a partir de personajes, y eso también puede ser una constante, ¿no? Esos personajes en un momento dado sí pueden ser los propios alumnos, o recoges muchas cosas de los propios alumnos. Tú no te imaginas la cantidad de historias, ¿no? Algunas son, incluso algunas demasiado conmovedoras, te remueven, ¿no? De muchas maneras, y yo creo que te llevan a escribir, más que libros, ¿no? Son muchos viajes, y por eso ahí, de mi parte, siempre mucho respeto a las vidas, ¿no? Y mucho afecto por las vidas que están siempre al frente, para tratar de trabajar de la mejor manera con ellos, ¿no? Aprendiendo juntos, que no hay otra manera, es decir, uno siempre está aprendiendo, ¿no? Y que además siempre va a ser un placer, ¿no? Es un disfrute el ver cosas como las que hemos visto hace poquito. Por ejemplo, hemos hecho unas dramatizaciones sobre La hora de la estrella, ¿no? De Clarice Lispector, y aquí tenemos, por ejemplo, a una de las macabeas. Es una estudiante tan linda que luego se hizo trató de ser tan fea, ¿no? Como Macabea. Y lo hubieras visto tú, tenemos unas fotografías ahí que hemos tomado, yo estoy reviendo las fotografías y digo, se puso los bigotitos y todo, ¿no? Y la ropa como estaba, y teníamos como 3 o 4 macabeas, y teníamos como 4 de estas astrólogas también, hablando de la última escena que es tan brutal, ¿no? Que nos han permitido ingresar de una manera tan rica a la literatura. Claro. Eso te nutre, ¿no? Te nutre todo el tiempo. Y esa manera de salir tan silvestre que tiene Clarice Lispector, que hace lo que le da la gana, pero me encanta porque ella no intenta impresionar a nadie, es absolutamente fiel a lo que el texto le dicta, ¿no? Y sí, Macabea es uno de los personajes más entrañables para mí de la literatura, es entrañable
Así que qué bonito ejercicio, por ejemplo, ¿no? Estas cosas que te permite la literatura hacer cuando estás en contacto con tus estudiantes, que a la vez son lectores y que a la vez son inspiración y no sé, me parece... Sí, es una retroalimentación increíble. Precioso, claro que sí. Y no sé si es que ustedes, chicos, ya les veo más sueltos, porque parte de estas entrevistas que hacemos todavía tenemos tiempo y eso es bonito, sí, para no estar corriendo. Parte de este programa, El Espejo de Tinta, siempre ha sido el público también traiga sus inquietudes y pueda ser parte de esta conversación. Si no, no tendría mucho sentido. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiere preguntar algo. Seguro que tienen conversaciones más muy vivas con Paul en la vida cotidiana, ¿no? Pero tal vez ahora, a partir de algún tema que se ha tratado, no sé si quieran comentarle, preguntarle, decirle alguna cosa. No sé si Alex quiera preguntar algo, no sé si alguien del público, pues porque sí sería... A ver, acá tenemos... Te voy a pasar el... No, pues tú quédate para que respondas. Bueno, básicamente es la pregunta sobre B2 de su poemario. La verdad me gusta muchísimo, es de los libros de poesía que más me agrada. Entonces, quería preguntarle como más o menos qué le llevó a escribirse, o si está dedicado a alguien, porque es como muy romántico. La primera tanda es como muy sentimental, muy romántico, como dedicado hacia alguien, ¿no? Y también, como que le inspiró como a escribir la mitad, como esa parte, y también la otra que es como repleta de fórmulas matemáticas, que es como que uno está leyendo tranquilo, también como las anécdotas que usted toma ahí, ¿no? Como que de su compañero que se gana la vida en otros lugares, aunque sea escritor, y que uno tiene que vivir de lo que le aparezca por ahí. O sea, como yo le inspiró la última parte, más que todo, así como ese aspecto muy matemático, muy lógico, y esa parte. No. Muy bien, muchísimas gracias. Mira, un aplauso por favor. Andrade, ¿no? O Aguirre. Andrade. Muchas gracias, compañero Andrade. Hola, yo quería pedirte, Paul, que de pronto cuentes la experiencia de escritura en digital. Una, la con Ernesto Carrión, ¿no? Ustedes tienen un texto a 4 manos hecho en WhatsApp. Y el documental el documental del cual ustedes han visto un fragmento es un documental que se nutrió mucho de un intercambio por WhatsApp. Es decir, yo le escribía cosas a Paul, le ponía tareas, le decía mándame un audio, me mandaba el audio, le decía hazlo un poco más corto. Y el documental entero está articulado en torno a y no lo dije al inicio, pero a un pedido. Yo le hice un pedido. Yo suelo en mis documentales, a mis personajes, ponerles una tarea. Le propuse a Paula hacer flexiones de pecho y cosas así, dijo que no, que era poeta. Le propuse hacer un poema que defina la poesía. Y entonces nuestro documental está articulado a lo largo de Paul Puma, explorando con un poema lo que es la poesía. Y de pronto, no sé, contar de esas dos experiencias, ¿no? La que hiciste con Ernesto, que es súper importante, y la mía, que es más bien una cosa chiquita. Devuelvo el micrófono. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Un aplauso para Alex, por favor, también. Gracias. Para Paul. Miren, entonces, lo de B2, empezamos por lo de B2. En B2, ese libro es una locura en el sentido del trabajo con las matemáticas, con la física, ¿no? La física cuántica siempre me llamó mucho la atención. Yo veo mucho Discovery Science para ver esto de las estrellas, las constelaciones, las galaxias. Yo creo que a todos los poetas nos gustaría siempre tener dentro de nuestro dormitorio un telescopio. O sea, y ¿no es cierto? Y nos interesa la física. La física, sí, claro, es decir, mira, por ejemplo, yo de los acercamientos que he visto es, por ejemplo, de Nicanor Parra, ¿no? Que es lejano, me parece muy lejano, pero yo en mi caso, más bien, este B2 es un díptico, ¿no? Es decir, son 2 poemas. Un poema se llama Betina y el otro también se llama Betina, pero un poema Betina está escrito sin negritas y el otro con negritas. Porque los 2 poemas, yo lo que pensaba es en esto, a ver, se puede hacer un poema y luego hacer un mismo poema sobre el mismo tema
¿no? Que quizás se pueda juntar al primero. Esa es la hipótesis. Entonces, a partir de eso, se pueden juntar los dos poemas, los dos compiten por ser un poema, los dos narran una historia, que es la que yo voy a develar en un tercer poema, quizás, que es narración, ¿no? Y esto, por ejemplo, a Ernesto le gusta mucho este libro, porque él me envió incluso un texto ahí, un correo, porque Ernesto Carrión, hablo de él, porque me decía, Paul, o sea, tú has logrado crear con una narrativa marginal un poema que resulta altamente, no sé si decir, conmovedor. Yo estaba pensando, te digo María Luz y también Alex y para mi estimado alumno, estaba pensando en qué le ocurre a esa persona que es sobrecapacitada, muy capacitada, ¿no? Y que no encuentra un empleo en este país. Y ese el caso es de un esmeraldeño, quien está ahí en este poema, digamos, como el ente que sufre, ¿no? Entonces justo yo te iba a preguntar, ¿por qué? Porque es un personaje y es este personaje es para ese poema, porque es un poema además justamente tan cuántico, tan difícil. ¿Qué hace un negro esmeraldeño en ese poema? Es el retazo de la vida de un bueno, yo recogí retazos de vidas, ¿no? Para armar un solo personaje. Y este personaje es un negro esmeraldeño que sale de Río Verde, sale con su mujer y sus 2 hijos, y luego en el camino el matrimonio se va a acabar, es decir, ella se va a ir con otro porque él no tiene empleo. Él ha hecho lo que ha podido, se ha subido a los buses a vender melcochas, las cocadas esmeraldeñas, ha hecho de guardia, por ejemplo, y como es guardia, en un momento dado, ¿no es cierto?, lo que a él le gustaron siempre es las estrellas. Yo tenía un amigo, un compañero en un colegio, que este compañero él no era graduado, era inspector del colegio, era muy respetado, muy bueno en la física, pero lastimosamente no tenía título. Él llegó casi a egresar. Entonces, es el caso. Yo recogí un poco de él, recogí también, ¿no? He recogido de un par de testimonios de personas, y es muy doloroso lo que te digo, María Luz, Alex, y ustedes también, es decir, gente que realmente está muy capacitada, pero lastimosamente, es decir, o a veces tiene que dedicarse a cosas, ¿no?, muy pequeñas, que yo digo, ningún trabajo es malo, ¿no? Pero un momento, llega un punto en el que la misma sociedad es como que te inutiliza, ¿no? O la misma pareja te deja, porque no en estás este caso lo deja, a las expectativas. Lo deja. Pero a mí lo que me parece increíble es que en un poema tan, nuevamente, como experimental y enriquecedor, se pueda contar toda esta realidad social tan cotidiana a la vez. Porque, claro, no está saliéndote a hablar tampoco de una realidad estratosférica. Al rato el texto se raya y va por estas cosas, pero está anclado a tierra, de una manera súper real también. Entonces es como una mascarada, ¿no es cierto?, del lenguaje. Vos le metes de todo ahí, comienzas, y entonces, claro, escuchan y dice, por ejemplo, esto de ti, esas cosas. Claro, entonces, ¿no es cierto? Please, enter, ¿no es cierto? Todas esas cosas. Y al final te das cuenta de que detrás hay alguien que estuvo ahí metido en un internet, ¿no?, escribiéndole a ella, porque ella se llama Alberta, la negra, ¿no? Entonces, Alberta, Albertita, Albertiña, Betty, Betiña, Betina, ¿no? B2, 2 veces Betina. Entonces ahí, y no hay mucho regreso ahí, en el sentido de que, claro, de hecho puede ser una tragedia, pero al mismo tiempo es un grito, y eso sí es importante. O sea, perdón que diga, pero ahí, puta, ¿no? O sea, que hay que gritar, o sea, y tienes que romper, ahí tienes que romper, o sea, tienes que gritar, y para eso debe ser la poesía también. Por eso quizás nos manejamos en ese género por excelencia. Claro, además que la poesía no es, pues, representativa. A la poesía no le interesa representar el mundo. La poesía lo que hace es expresar, justamente gritar, lo que tú dices, porque la poesía, si fuese representativa, ya no sería, pues, sería una interpretación y sería otro género, sería un género. La poesía, para empezar, no es un género, pues. La poesía está antes de los géneros y existía desde antes de que el ser humano empezó antes incluso, bueno, ya había lenguaje, pero eran los cantos, los primeros cantos, quizás antes de las palabras mismas, ¿no? Eso es lindísimo, como la poesía nace, y por eso sigue viva y será lo último que muera cuando desaparezca la especie,
es lo último que va a quedar es la poesía, y no es una romantización lo que estoy diciendo, yo creo que es real, porque fue lo primero que el ser humano tuvo para expresar lo que fuese, que expresaba, y será quizás lo último que exprese al final, y por eso es fundamental, y por eso está en todo, ¿no? Porque tú encuentras poesía a veces cuando hay esa sensibilidad, ¿no? Puede haber poesía en la narrativa, puede haber poesía en el cine, puede haber poesía en la fotografía, eso lo sabe Alex, puede haber poesía en una canción, puede que no también, ¿no? Pero yo creo que para quienes tenemos esta sensibilidad poética como el punto de partida para buscar lo que tú decías, el origen, la originalidad, está la poesía presente en todo, y hasta en los actos de la vida. Porque uno no está haciendo poesía solo cuando escribe, uno está siempre casi que en clave de poesía, ¿no? Entonces, eso es bien, bien interesante. Ahí te iba a decir, y esto es importante que lo sepan, hay que decir, esta es una infidencia, pero hay que decirlo, yo estuve en el pleno desempleo cuando escribí B2, absolutamente desempleado, sin nada así, yo dependía de mi suegra, y con mi mujer, y mi hija todavía no nacía mi hija, sí, no todavía. Pero qué maravilla, es decir, que al final y ganó el premio aquí en la Universidad Central del Ecuador, lo cual también está bueno, ¿no? Porque al final, así como el Mickey Mouse a gogo se reivindicó, o sea, dijo, sí, miren, realmente le estamos diciendo algo, ¿no? Lo que te voy a decir es que podemos hacer aquí el link para la pregunta de Alex. Entonces, hay un libro que se llama La célula invisible, ¿no? La célula invisible es un libro que hicimos con Ernesto Carrión. Entonces Ernesto me dijo, porque mira, yo creo que uno tiene que aprender a celebrar a los demás en este país. En la última entrevista que tú le hacías a Javier Oquendo, que estuve muy atento, Javier decía, Javier es muy buen gestor cultural, y Javier decía, lastimosamente tenemos aquí al enemigo durmiendo en casa, decía. Y es real, es decir, el propio ecuatoriano a veces, ¿no? Pide o hace tropezar al propio ecuatoriano. O por último no se alegra de los demás, o por último dice, pero ¿cómo hacía ella? O ¿cómo hacía él y a mí no? Entonces, trabaja, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y agacha el hombro, como dicen, y a ver qué ocurre ahí, tienes que darle, ¿no? En un momento dado las cosas se pondrán en su lugar, supongo. Espero, ¿no? Esa puede ser una ley de la física. Pero mira, el trabajo que hemos hecho, a ver, por partes entonces. El trabajo que hicimos con Ernesto Carrión, yo recuerdo, fue una tarde, estábamos ahí, le digo a Ernesto, mira, yo te quiero invitar a que te tomes un buen vino, Ernesto, tú te mereces, has ganado el premio Casa de las Américas, que no es poca cosa, Ernesto, hermanito, que dice, que en serio me dice, le digo, sí, no, te digo en serio, vamos, nos fuimos a un buen hotel, ¿no? Un buen lugar, o sea, bueno, al lobby del hotel, perdón, al bar del hotel. Contexto. Y sírvete, hermano, el licor que tú desees. Entonces ahí me dice Paul, yo estaba pensando, ¿qué te parece si hacemos un libro entre los dos? Hagamos un libro entre los dos. Un libro donde el lector no sepa quién es el autor. Es decir, un libro río. Yo ahora estoy viajando, y él sí va justo a su maestría, un máster hizo en España sobre cinematografía y esto de series de Netflix y estas cosas. Se fue a hacer allá en la Autónoma de Madrid, y dice, pero lo hacemos mediante WhatsApp. Yo te lanzo, tú me lanzas, yo te lanzo, tú me lanzas, y vamos armándole el libro. Y el libro salió. Es decir, una cosa, es el célula invisible, te lo tengo que pasar, María Luz. Este es de lo que habla Alex. Y luego, bueno, un libro hecho a 4 manos, donde somos uno, nada más, ¿no? No se sabe quién es, de qué línea es, de quién. Sin embargo, hay gente que dice, no, yo por aquí creo que Puma está acá, o por acá está el Ernesto Carrión. Es algo que nos felicitamos todavía. Y decía Ernesto, no sabemos si esto se haya hecho en otro lugar, no sabemos, pero no importa, hagámoslo. Lo que hemos hecho ahora con Alex es, Alex ha hecho todo, ahora en cambio ha sido al revés, ¿no? Ha hecho todo el experimento de laboratorio conmigo. Es decir, y en mi hábitat, ¿no? En mi hábitat natural, que es esta universidad. Entonces yo luego de B2 hice muchas cosas para poder ingresar a esta universidad. Vinieron muchas cosas que uno tiene que ir cubriendo, ¿no? Cada vez son retos, a veces mayores, incluso a todo nivel, para poder ingresar.
Y ahora ya vamos por los 12 años, por ahí ya vamos llegando a los 12 años, lo cual es algo bueno. Y en todo el campus hemos hecho algo y yo, digamos, como Alex tiene esa experiencia cosmopolita, ¿no? Él mismo es austrohúngaro, colombiano, ecuatoriano y otras cosas más. Entonces, temporada se va a Estados Unidos, regresa, se mete en ciertos lugares que serían para nosotros, no sé, ¿no? Absolutamente lejanos. Luego Alex dice, no, Paul, hay un ambiente que rodea esta universidad en la cual tú puedes hacer ciertas cosas, ¿no? Y el experimento surge a partir de él trae como tiene tantos artefactos, estos visuales, ¿no? Las cámaras fotográficas, que creo que le vienen de su línea paterna, ¿no? Sus herencias y todo lo que él va alcanzando a partir de toda su filmografía. Son 70 documentales, Alex. 70 documentales, Alex, ¿no? Un aplauso, por favor, para Alex Schlenker. Y luego todo el background que tiene Alex mira, Paul, a partir de esta, no, me dio un objeto que me obsequió luego y lo tengo guardadito, ¿no? en mi casa, en mi estudio. Me dijo, Paul, con este objeto vamos a poder observar, ¿no? Lo que va a ser esta película. Un día me llamas, Paul, vamos a hacer una película sobre ti. Paul, se va a llamar Paul Puma. Entonces yo digo, no seas así. Como él tiene un gran sentido del humor, ¿no? Así como austriaco mismo, así que es muy fuerte. Austriaco, ecuatoriano, colombiano. Y que nace, creo, desde toda su familia, pero además un gran talento. Nos encontramos incluso desde lo astrológico. O sea, yo no soy muy creyente tampoco de cuestiones como el horóscopo y esas cosas, pero los dos somos cáncer. Es decir, yo siempre que lo veo es como que, no sé, lo quiero mucho, ¿no? Lo amo mucho, es mi gran hermano, mi gran brother. Y el experimento al final está listo, después de un par de años. ¿Cuántos años ha durado, Alex? 2 años y medio. 2 años y medio. 2 años y medio. Entonces, ahora, ustedes vieron un fragmento, pero sobre todo va a ser reconfortante en el sentido de ir comprendiendo, ¿no? Un poco lo que uno está haciendo en el camino, mi querida María Luz. Bien, qué lindo. Además, poder ver productos de cosas que uno hace con sus amigos, con sus colegas, y hacer esto, porque el autor dicen que está destinado, así como antes no había el autor y no se sabía y era lo que menos importaba. Después en Occidente, ya en el siglo XX, tal, el autor importaba muchísimo, y ahora pues dicen que en el siglo XXI va a ir muriendo el autor otra vez. Habrá que ver si eso pasa, pero me parece muy linda esa perspectiva de poder, digamos que dejarle al ego de lado y que salga una cosa que se hace entre varias voluntades. Es bien bonito también, ¿no? Porque le da una dimensión distinta a la creatividad. Sí, me parece que tú tienes un experimento también hecho así, sí, un trabajo, y además ganó un premio. Sí, ¿no? Bueno, lo que pasa es que con la poeta Sandra de la Torre, que es una de las poetas de mi generación, a la que más quiero y admiro, hemos hecho varias cosas conjuntas, a veces en paralelo, cada una lo suyo, pero a partir de una misma cosa, o a veces libros compartidos. Yo creo que ha sido una manera de las más enriquecedoras para trabajar, porque te vas olvidando de esto, de yo soy el autor, o qué es el autor. Al final nos vamos a morir, queda una obra, queda, mientras no se incendie el mundo, porque además todo está destinado a pasar. Entonces, a la final, la experiencia de la escritura, yo creo que es parecida a la de la persona que está coronando una montaña sin oxígeno y que en un momento dado lo único que existe es ese último respiro que puede tomar para seguir viva, y la escritura es eso, y ni siquiera eso nos llevamos, pero eso por lo menos le da sentido a la experiencia de estar aquí. Y yo creo que por eso lo hacemos, ¿no? Entonces... Absolutamente, de acuerdo. Y bueno, quizás yo hablé del ambiente, ¿no? Ambiente de lo que comentaba Alex, pero esto de hablar, por ejemplo, de explorar la propia poesía, lo que sería la poesía. Entonces coincidimos, creo, con Alex muy bien en el sentido de que
la poesía necesita como insuflarse de otros ánimos, ¿no? Es decir, mira, yo pensé mucho en si iba a decir algo sobre esto aquí, ¿no? Pero quizá quepa un par de líneas donde podamos, no sé si tú coincidas, María Luz, pero hay a nivel internacional, sobre todo en Europa, he visto mucho en España incluso, ¿no? Hay gente que gana premios por cada semana. Y es con poemas que resultan en un momento dado, resultan realmente nada, que no aportan realmente al género, ¿no? Ni al transgénero, ni a lo que quiera ser un poema. Entonces, la búsqueda de un camino diferente por poetizar, no sé si un simbolismo frenético a partir de tu propia experiencia, lo que tú decías, ¿no? Quizás pueda servir, no sé, ¿qué piensas tú de eso? Bueno, primero que yo creo que un premio no hace un escritor y que todas estas cuestiones del reconocimiento son extrínsecas a la creación, pero la creación a la final nace de un proceso absolutamente interno y por lo tanto no es medible afuera y su impacto no se puede saber ni siquiera de inmediato. Eso es lo que yo creo. Puede que haya una obra que durante el tiempo de vida del autor haya despegado mucho por diferentes factores, que puede ser incluso hasta la habilidad que tenga ese autor para relacionarse con su medio, para que sus libros se publiquen, para que se le lea, y que después de 100, 200 años, quién sabe si esos libros se van a volver a imprimir o no, o que se rescaten después de 800, como ha pasado con algunos autores, o quizás autores como Kafka que pensaron que lo que escribieron no valió para nada porque casi no lograron publicar, salvo en una revistita por ahí o alguna cosita por acá, y después se convierten en catedrales de la literatura. Entonces, no creo que existan ninguna norma, ninguna ley, ¿no? Yo creo que uno escribe porque le es necesario, ¿no es cierto, Paul? O sea, al final es porque es una urgencia que uno tiene, así como otro puede tener la urgencia de ponerse a mirar las estrellas con el telescopio y si no, se muere, y es así. Porque si escribes desde el deseo nomás, no llegas a nada, pero cuando es la necesidad, sí, porque no importa qué pase con ese texto, aunque no sea premiado, aunque no lo publiquen, aunque nadie lo lea, tú sabes que es necesario que nazca, aunque sea para ti. Y quién sabe, al haber dejado esta semilla, puede que después de años florezca. Y puede que no, pero no se hace por eso, ¿no? Sí. Es decir, ese no es el motivo principal. No. Para nada. No. Así que... Y perdón, estaba pensando nuevamente en Alex, perdón que nuevamente te incluya Alex a cada rato. Es que yo creo que Alex, por ejemplo, es un poeta también, pero trabaja con otros materiales, no más. Es eso, ¿no? Es esa diferencia, es una cosa así, ¿no? Es que lo que decíamos, la poesía puede estar en todo, ¿no? Yo no sé si en honor al tiempo, chicos, porque veo que algunos están cogiendo ya sus mochilas, no sé si tengan clase o lo que sea, pero si alguien más quiere todavía preguntar algo, comentar algo, para que no se queden con las ganas. Muy buenas tardes. Yo quisiera irme más al plano familiar. Quisiera saber del autor Paul cómo influyó su familia a su literatura. Claro, entonces, muchas gracias, Mayo. Nosotros, ahí en la parte que ustedes vieron al inicio, ¿no? En la que se planteó este pequeño clip del documental que hemos hecho con Alex, ahí yo digo, pues, claro que nací pesando 11 libras, dice mi mamá. Y 11 libras es bastante. O sea, yo tuve que haber sido tipo gringo, un enorme y todo, pero resultó que al final, es decir, era muy enfermizo yo. No dormía casi en los primeros años. Supongo que eso también me restó mucha estatura, ¿no? No sé. Lo que quiero decir es que mi mamá me puso los libros en todo lado. Y esta fue la clave, vean, jóvenes, en el pasillo, en todo lado, las colecciones de libros. Todo esto es lo que ya mis alumnos lastimosamente ya no, algunos ya no han accedido, ya no acceden y ni accederán. ¿Te acuerdas las colecciones de libros? Salvat, la Everest, tantas colecciones, ¿no? Expuestas allí, puestas en todos los lugares, que te hacían amar al libro como objeto, ¿no? Y primero como objeto y luego ibas tú a los contenidos. Entonces mi mamá se encargó de eso. Somos el sueño de los otros. Mi mamá es secretaria contadora de la Gran Colombia.
del Colegio Gran Colombia. Ella sabe mecanografía y taquigrafía, pero es increíble, escribe así. Y o sea, es una cosa así. No, yo no sé mecanografía, taquigrafía. Pero, o sea, lo que puedo decir es que siempre quiso ser escritora. Toda la vida, pues trabajó años para la institución pública, ¿no? Y estuvo ahí como 30 y pico de años ahí, trabajando ahí, y como secretaria trabajaba, pero ella siempre, y ahora es todo el tiempo que anda, escribe, es decir, mi hermano también es escritor, no tienen escritores, una tía mía también es escritora a su manera, es decir, les encanta escribir, pero somos el sueño de los otros. Sin embargo, ella lo supo hacer muy bien, es decir, los libros, y a los 17 ya uno ya quería escribir. No sé tu caso. Pero a veces no funciona, ¿no? Porque a veces te hacen querer escribir y no es lo tuyo, pero a ti cayó en tierra fértil, digamos. Cayó en tierra fértil. Sí. La familia. Muchísimas gracias, Mayuri. Sí, muy bien. Un aplauso para Mayuri, por favor, muy amable. Un punto más al semestre. Bueno, tal vez una pregunta más. ¿Podemos cerrar? Tú tenías un día, te robaron el teclado. Sí. Bueno, buenas tardes con todos. Bueno, somos conscientes, ¿no?, de la poesía de Paul Poma. Logra esta concientización, digamos, no solamente del individuo, sino de una colectividad, pero esta concientización de lo estético, pero desde la marginalidad. No es solamente un estético común, un estético normal. Pero en ese punto, ¿cómo se aborda o se critica, digamos, las estructuras sociopolíticas del Ecuador desde la poesía de Paul Poma? Muy bien, muchas gracias. Muy amable. Gracias, Catherine. Catherine, les presento, Catherine es abogada y también es una alumna destacada, ¿no?, representante del curso del octavo B de literatura hispanoamericana. Y para los profesores que la tenemos como alumna, realmente para todos es un gusto, es una satisfacción siempre. Catherine, muchas gracias. Lo que usted dice, sí, es necesario decirlo. El tema de lo marginal, yo creo que lo hemos tocado con algunos compañeros, amigos incluso. Hay literaturas y literaturas, pero yo creo que sí, nuestra literatura de hecho siempre va a ser marginal, la del Ecuador. Luego, porque es una de las literaturas, ¿no? No es la canónica, no es de las literaturas comparadas, ¿no? Pero luego están otras literaturas también, María Luz, y algunas están emergiendo, ¿no? Es decir, por ejemplo, y ahí sí yo tocaría, por ejemplo, lo de Agustín Guambo, por ejemplo, lo último. Hemos hecho un conversatorio aquí con Agustín sobre el último libro que tiene, que se llama Machine Head, y es una literatura, ¿no?, donde él trabaja lo andino a partir del sincretismo, entendiéndose él mismo como indígena, es decir, aquí no hay solapamiento de ningún tipo, es decir, claro, no hay suplantación. Nada, es decir, él no se va a creer un turista, ¿no?, que va a hacer un tour chamánico, ¿no?, eléctrico con algunos amigos por allí, y luego, es decir, regresa nuevamente. Él no se crea un personaje, él está haciendo absolutamente, él quiere ser auténtico allí. Pero lo interesante, en el caso de Agustín, cuando lo vimos, es que él tiene sus influencias, ¿no? Por ejemplo, el propio Ernesto Carrión, está Juan José Rodinás, están el propio Víctor Vimos, que también vino acá, estuvo aquí Víctor Vimos, y entendemos que la marginalidad ocurre por muchos motivos, ¿no? En nuestro caso es por precariedad a veces, es por el origen que tienes, ¿no?, que tú tienes que subvertir una realidad, la realidad que por los mismos alumnos son las que subvierten, los que subvierten aquí, cuando son chicos que realmente hacen un esfuerzo enorme, o sea, son héroes. Yo digo, ¿por qué? Esto digo, siempre converso con mis compañeros docentes, porque hay gente aquí que, es decir, tiene tantas dificultades a veces, ¿no?, muchas dificultades que uno algunas ni se imagina, pero persiste, ¿no?, persiste en esto de ser docente de literatura, que es lo que nos interesa, y estamos aquí por eso, ¿no? Por eso creo que yo te decía, María Luz, tenemos un grupo realmente, es de lo que uno querría realmente tener como público, ¿no?, para una entrevista como esta. Entonces, esa literatura, de esa no nos salimos,
Yo le decía a Ernesto Carrión, cuando hablábamos de la literatura marginal, mira, en una de las conversaciones chiquitas que hemos tenido, me decía, Ernesto, porque me decía, hermano, esta literatura creo que está dentro de lo que me digo, no, Ernesto, piénsalo bien. ¿Sabes por qué te digo, Ernesto? ¿Tú has tenido un palo de golf en tus manos? Y Ernesto me quedó así, se quedó así, y la respuesta fue no, con su mirada, ¿no? Entonces, hay literaturas y literaturas, hay estratos. Y escribir desde Latinoamérica ya es la marginalidad, pero desde el Ecuador es la marginalidad de la marginalidad. Porque claro, Latinoamérica también ya ha constituido sus propios centros, pero el Ecuador no está en ese centro tampoco. Y no porque no haya escritores de talla en el Ecuador, sino por fenómenos ya extraliterarios, lo que tú decías, ¿no? Y lo extraliterario muchas veces marca esto, qué se lee, dónde se lee, con qué tiraje se imprime y dónde se distribuye. Y en ese sentido, sí, objetivamente y sin victimismos y sin nada, escribir desde Ecuador es de la marginalidad, ¿no? Entonces, bueno, pero es un reto porque de todas maneras sí está más visible ahora la literatura ecuatoriana, sí ha cambiado el panorama, tanto en poesía como en narrativa, ha habido estos cambios. Y bueno, sí, mencionaste, bueno, no nos vamos a meter ahorita en ese debate de los chamanes eléctricos o tal. Ahora, sí, yo solo quiero decir que creo que también el crear personajes y el hacer la cuestión es totalmente válido, ¿no? Y creo que los textos de la autora que me sugirió Paul, pues para mí son muy valiosos, me parece una literatura súper valiosa. Ya, bueno, pues lo que le aconteció con lo de Agustín Wambo, sí, puede haber sido hasta una falta de comunicación, de no decirle ya no voy a usar esto tal cual, en fin, que pueden ser cosas que sí, que generen molestia y lo que sea, ¿no? Pero claro, la poesía, ya volviendo a la conversación esencial, la poesía no aguanta impostaciones, y bueno, la narrativa tampoco, pero la narrativa sí permite esto, la interpretación del mundo y la representación, aunque sea imposible representar. Porque hasta en pintura, ¿no? No existe la vaca real, no es la vaca pintada, o el ceci n'est pas une pipe, ¿no es cierto? De Magritte, creo que no es cierto, entonces no. Pero la narrativa te permite ciertas cosas que la poesía no. En la poesía no puede haber impostación. Y en eso creo que coincidimos, ¿no? Sí, absolutamente. Autenticidad es importante. Autenticidad total. Bueno, no sé si alguien más para ya cerrar. A ver, Benito, todavía me encanta cuando el público se entusiasma. Muy buenas tardes. Primero, felicidades por esta conversatoria. Y mi pregunta que me ha nacido justamente escuchando a los tres, hablando sobre, desde su punto de vista, sobre la propia literatura. Sus logros, su propia carrera, sus propias obras, ¿qué les hacen sentir respecto a sí mismos? Porque ella considera de que ustedes son muy grandes, han llegado un poquito lejos más que nosotros. ¿Cuál es la sensación que sienten respecto a ellos? Yo creería que contesté algo en primera instancia. No, es una broma, pero sí sería bueno. A mí suele darme una sensación de que me pica en el cuello, en la cabeza. Yo soy muy mal ejemplo porque yo produzco mucho y guardo mucho. Entonces, este es creo que uno de los primeros proyectos que no guardo, pero de ahí yo suelo hacer documentales o libros o textos, y si no tiene alguna implicación con alguien más, lo guardo. Soy feliz. Hace tiempos le perdí la gana a las galerías, a los centros de exposición, a los centros culturales, a las editoriales. Tengo mi propia editorial, Lica. Y entonces cuando hago mis proyectos para mí, y los guardo y guardo proyectos, y es una cosa terrible. Hace un tiempo hice un proyecto de un libro con fotografía de retratos instantáneos de escritores. Sandra sale ahí, Paul sale ahí. Y el libro se editó, se diagramó, se maquetó, está listo para entrar y nunca entró en imprenta. Sí, entonces más bien paso el micrófono porque soy malo. ¿Quieres contestar, Paul?
Bueno, primero era cómo nos sentimos frente al hecho de escribir y publicar, más o menos. Más o menos lo que respecto a sus obras, ¿qué hace? Respecto de las obras, ya. Sí, porque lo de escribir, lo de publicar, perdón, es ya una cosa adicional, pero de escritura no, pues sin escritura no hay nada. A ver, ¿qué te puedo decir? Te puedo decir que cuando era joven tenía esta sensación de que no me bastaba solo con escribir, que tenía que mostrar al mundo eso que había escrito. Ahora sí, es mi oficio y me gusta publicar lo que escribo, porque obviamente uno no habla solo los locos hablan solos, pero siento que ahora pesa mucho más el ejercicio cotidiano de poder escribir por ese gusto, y no solo gusto y deseo, lo dije antes, por esa necesidad de que si no lo haces, tu vida, tu calidad de la existencia y de la experiencia de estar en el mundo es incompleta. O sea, a mí me pasa eso, soy una gran inconforme con la vida, soy una gran inconforme con el mundo tal como es, encuentro en la literatura, tanto como lectora como escritora, esa manera de que mi experiencia en este mundo valga la pena. Y por lo tanto, lo que yo siento es esta necesidad absoluta de que tengo que escribir, porque si no, no disfruto de estar viva. Yo amo la vida, pero estar vivo es jodido y eso ya no se puede explicar más. Y la vida no siempre es bonita y a veces nos da ganas de no estar aquí, pero gracias a la literatura y a la escritura, pues sí. Y más allá de eso, ya no me parece necesario esta cuestión del reconocimiento, pero si no hubiera habido en algún momento eso, que aunque sea pequeño, porque no es, pues como decíamos, ubiquémonos, estamos en la marginalidad de la marginalidad, pero el ser humano necesita pues reconocimiento, hasta si haces un pastel, para lo que sea, el niño necesita un reconocimiento, la persona. Una vez satisfecho eso, te das cuenta de que eso nunca se va a llenar, que siempre el ser humano va a querer más y más y más. Y si te quedas en eso, estás jodido. Entonces yo creo que más bien para que la experiencia tenga calidad, tienes que separarte de eso y hacerlo desde otro lugar. Y eso es lo que siento que con esta madurez, entre comillas, o sea que maduran muchas cosas, pero más o menos he logrado instalarme en ese espacio de hacerlo desde otro lugar que me da mucha más paz y enfoque. Eso. Muy bien. Y voy en mi caso, ahí estoy pensando en ciertas palabras. Por ejemplo, una cosa es fundamental. Mucho se hizo cuando empezamos, ¿no? Es decir, mucho se hizo, muchos recitales se hizo muchas cosas locas. Creo que siempre se lo hizo con estética, con un respeto por el público, que eso me parece fundamental. Es decir, alguna vez asistí a un recital de poesía donde lanzaban una cabeza de vaca, mojaba de sangre a la gente y todo. No creo mucho en esas cosas, porque más bien uno debe respetar mucho a los demás, sobre todo al público. Pero bien estoy de acuerdo con lo que dice María Luz, ¿no? En cuanto al reconocimiento, porque ¿cómo no reconocer a nuestros escritores del país en primera instancia, ¿no? Pero hay algo que se llama memoria, que es fundamental, y yo creo que por eso yo he empezado de a poco, por eso incluso les he solicitado que hagamos las filmaciones y ojalá lo podamos editar bien jóvenes, para tener esta memoria que es necesaria, porque le podemos entregar incluso a María Luz y Alex también la pueda tener, podamos acceder, porque sin memoria es prácticamente el hecho de lo invisible, ¿no? Y lo que no se ve además no existe, es decir, y eso es lo que pasa también con nuestra literatura ecuatoriana. Entonces, últimamente me he propuesto ir recogiendo cosas, ¿no? Que se han ido haciendo. Ustedes vieron al inicio del clip que mostró Alex, o sea, estaba jovencito yo ahí a los años haciendo experimentos y no ha cambiado la voz, o algo ha cambiado. La experiencia, sí, los años nos han cambiado, pero el tono, el matiz, casi es similar. O sea, nos hemos mantenido de una manera, ¿no? Ahora viene la satisfacción, viene aquello que dice María Luz, y absolutamente de acuerdo, es decir, viene resistencia y debe haber ese conflicto, ¿no? Del expresar lo que uno tiene que expresar frente a muchas cosas en las que no estamos de acuerdo. Miren cómo está el mundo de patas, ¿no?
de patas arriba. O sea, realmente es una cosa muy loca lo que está ocurriendo, ¿no? En países tan grandes como Estados Unidos, por ejemplo. Y aquí mejor ya no digo nada más porque luego nos van a... Es decir, yo prefiero seguir escribiendo, pero se ha encontrado una estrategia, un mecanismo, ¿no? Un mecanismo que es, yo creo que puede llegar a ser poderoso y que sobre todo nos puede generar esa sensación tan profunda, ¿no? Que está dentro del interior de cada uno y puede llegar al espíritu, ¿no? Como diría Artaud, o puede ser el disfrute, el goce, pero también la reflexión, el pensamiento, ¿no? El poder ser también, ¿no? Y pensando también más allá del ego, ¿no? Más allá del ego, el ego siempre va a estar ahí, pero hay que aprender a manejarlo, a controlarlo, como yo decía en uno de los últimos textos que ya estoy por publicar, aprender a bajarse del escenario, ¿no? Y ser cualquier ser humano, un ser humano. Bueno, muchas gracias por haber estado acá compartiendo. Se siente un ambiente cálido y un ambiente de concentración, de presencia. Qué bonito. Gracias, Paul, por esta conversación. Muchas gracias. Tan generosa. Nos has contado cosas que a todos nos motivan y nos abren puertas. Gracias, Alex, por ese documental. Gracias. Nos has dado un pedazo tan bonito de lo que nos van a presentar después, me imagino, ya completo. Y gracias a ustedes, chicos, porque sin ustedes no tendría sentido. Creo que ella va a decir algo. ¿Querías decir algo? ¿Sí? ¿No? Bueno, gracias. ¿Cuál era tu nombre? Catherine, perdón. Gracias, Catherine, por apoyarnos en este evento. Y pues eso. Muchas gracias. Un aplauso para ti. Bien, para finalizar, queremos agradecer a todos por haber sido parte de este encuentro. Hoy vivimos algo más que un conversatorio. Fuimos testigos de una voz que incomoda, que despierta, que nos hace pensar distinto. La palabra de Paul Puma nos recordó que la poesía no está dormida en los libros, sino viva en la calle, en la historia, en el cuerpo y en la memoria. A cada uno de ustedes, gracias por escuchar con el alma. Que este momento les inspire a escribir con coraje, a leer con hambre y a no tener miedo de decir lo que duele y lo que sueñan. Gracias también a nuestros dos grandes invitados especiales por traer con ustedes miradas e ideas que abren caminos. Que la poesía, como hoy nos enseñó Paul Puma, siga siendo una forma de resistir, de amar y de transformar. Gracias a todos. Una foto grupal, ¿les parece? Claro. Que siempre nos tomémonos una foto. Ahora que están ustedes allí, mejor ni se mueven para poner nosotros hacia acá y que nos puedan tomar aquí. ¿Qué les parece?